Buenas tardes, mis queridos compatriotas. En las últimas 6 semanas he escuchado de manera reiterativa que tenemos que luchar por la soberanía nacional, que en Apure, Arauquita, Guadualito, El Cotufí, la Selva de San Camilo, se perdió la soberanía, que a los pobres soldados los llevaron al campo de batalla a que los mataran. En Venezuela no hay soldados, en Venezuela hay mercenarios dirigidos por un brutazo que se llama Nicolás Maduro y un cobarde ministro de la Defensa y un farsante comandante de operaciones en el COC, Comando Específico de Operaciones, el almirante Ichazo, hasta se me olvida el nombre de él. Farsantes, todos. Entonces, yo me pregunto, cuando veo la televisión desde aquí, los periodistas, aquí hay unos periodistas que hablan sin tener ni idea de lo que significa la soberanía y cómo se defiende. En su vida han hablado de soberanía, pero ahora, como ocurre este evento, hablan de soberanía. Además, algunos ni habían nacido, ni se enteraron nunca de que nosotros en las Fuerzas Armadas, cuántos hombres perdimos y cuántas horas, noches y días, por profesión, lógicamente, estábamos alejados de nuestras casas, metidos en el monte combatiendo guerrilleros. Entre el 60 y el 85, cada comandante antiguerrillero pasaba de 6 a 7 meses en el campo, en el monte, persiguiendo guerrilleros. En todo el país. Habían militares en Fuerte Tiuna, en las unidades administrativas en el interior del país, pero el grueso de, creo que eran 18 o 26 batallones antiguerrilleros, estaban en el terreno. Siendo tripulante yo del transporte Guayana, vine aquí con el comandante, el capitán de navío Salazar Carrión, fallecido, y otros viajes más. Vinimos a buscar equipamiento militar para 18 batallones antiguerrilleros de ese plan de los Estados Unidos para apoyarnos en equipo para combatir la guerrilla marxista de Fidel Castro. O sea, pedido por el presidente venezolano, cosa que nos ha hecho este muchachote o muchacho que llaman el interino. Da pena realmente, pena. Pero bueno, traemos eso a Venezuela, el país, no yo, el país nos trajo el apoyo, plan de ayuda mutua, combatimos a los guerrilleros. Y muy deportivamente hoy, estos venezolanos hablan mal de los militares, de nosotros, no de estos, yo tampoco los defiendo, pero hablo mal de estos militares y de estos políticos. Yo no establezco diferencia, porque no sirven ninguno de los dos grupos. Y en los políticos meto gobierno y oposición, rojos y azules. Muchísimas horas en la campaña venezolana patrullando y pateando el territorio, vulgarmente hablando, para perseguir a los cimarrones y después guerrilleros. Me dijo Pinochet en Chile, 1993, almirante, los perseguimos por debajo de las piedras porque querían tomar Fidel Castro a Chile y nosotros los militares no se lo podíamos perdonar y permitir. Lo evitaron, pero a costa de ¿qué? Del desprestigio en América Latina de las Fuerzas Armadas chilenas. Yo le quiero preguntar a estos muchachos que dicen políticos, ¿cómo van a hacer cuando Maduro salga del poder, si es que sale? ¿Cómo van a hacer para mantener el control interno del país? ¿Cómo van a hacer para defender a los venezolanos?
con una bandera de Voluntad Popular, con una bandera de Borges en la calle, con una bandera de Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, ADECO, Copellano, Masista, Tercer Camino, Bandera Roja. ¿Ellos van a defender el país? ¿O van a ser los venezolanos que sean militares en ese entonces? Y ahí es donde yo quiero llegar. Porque si no construimos una casta militar combatiente para defender a los venezolanos, saquen a Maduro, metan a López con su equipo de batracios. No pueden con el país, porque el país se perdió. No hay soberanía. Y no se perdió ahorita con el evento este que hubo en la frontera. Se perdió desde hace mucho tiempo. Siendo yo oficial de la flota, también hubo muchas millas navegadas evitando que los guerrilleros cubanos desembarcaran en Venezuela. Desembarcaron en Machurucuto y en Maracaibo. ¿Quiénes eran los jefes de esos movimientos? Pompeyo Márquez, muerto como un héroe de la democracia. Yo no quiero hablar de los muertos, pero un héroe. Teodoro Pekov, héroe de la democracia. Y García Ponce no era héroe porque se murió siendo chavista. Miquilena, todos ellos, José Vicente Rangel, eran el fuerte político para apoyar a las guerrillas. José Vicente, con su curul de diputado, le repartía armas a los guerrilleros en el bachiller y fue preso una vez y no le hicieron nada, lo soltaron, porque esa alcahuetería de nuestros gobiernos anteriores frente a aquellos que violaban la Constitución y hacían armas contra las tropas y contra los ciudadanos, más bien eran felicitados, comentados como si fueran cimarrones en lucha de la libertad, el enmascarado de plata, el zorro, Robin Hood. Esos eran los guerrilleros de la época. Pero no obstante ello, nosotros los militares teníamos el tercero o segundo lugar de aceptación del pueblo venezolano. La Iglesia Católica, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas tenían que destruirla y la infiltraron. ¿Por qué la infiltraron? Porque hubo generales y almirantes que permitieron que nos infiltraran, y en lugar de apretarse los pantalones como hizo Pinochet en Chile, no, se dejaron llevar por los intereses clientelares de los partidos y destruyeron los valores éticos, morales y profesionales de la institución militar. Entonces eso es lo que tenemos. En nuestra época no era así. Había injerencia, pero no tan profunda y mucho menos ideológica en las Fuerzas Armadas. Perijá, 1984, 15 guardias nacionales asesinados por la FARC en la Operación Sierra, que era la limpieza de cocaína y de siembra de marihuana en toda la Sierra de Perijá. Entonces fueron 7 años quemando y talando árboles y arbustos de heroína. Los guerrilleros mataron a los infantes, a los guardias nacionales. En el río Braco Internacional, los tripulantes de la draga que estaba cerrando la fuga a Bayonero, que nos estaba quitando terreno y aguas del río Arauca, afluente del Orinoco, mataron a 12 tripulantes de esta draga. En el Cotufí mataron a 4 infantes. En Cararabo mataron a 8 infantes de marina. Los profanaron sus cuerpos. ¿Y qué decían los venezolanos? ¿Qué decían los partidos políticos? ¿Qué decía la izquierda venezolana de esos partiduchos morados y rojos que polulaban en Venezuela? Guerrilleros de las capitales y de las ciudades más importantes, guerrilleros urbanos. ¿Qué decían? Nada. Entonces ahora, porque matan a estos soldados, dicen que el gobierno los mandó a matar. Sí, pero ¿quién planifica en esas Fuerzas Armadas? ¿Quién tiene la capacidad de liderazgo? ¿Quién se le para al presidente y le dice no mando mis tropas porque eso es un asesinato en masa? Y los mandaron a matar.
¿Qué dice Maduro? Comandante en jefe. Todos los presidentes, todos, tenían que ser comandantes y ejercer el comando. Y no todos esos presidentes lo ejercieron. Entonces, yo considero que tenemos que poner los puntos sobre las sillas. Así me critiquen, así digan de mí lo que quieran. Mi obligación como militar retirado, como ciudadano y como hombre, es decir la verdad. Y a ninguno me lo voy a callar, ni a ninguno lo voy a tapar. Porque no defiendo bandidos, ni tramposos, ni malos militares, ni pésimos políticos. Entonces, el territorio venezolano, señores, está tomado por las fuerzas guerrilleras. En Barinas había un espacio geográfico que lo tenía el Frente Continental Bolivariano, donde venían incursores de todos los países del mundo, de América Latina, entrenados por un oficial del ejército y de la marina también, en Barinas, durante 6 años. Yo lo denuncié por televisión y se reían de mí. La presencia de los iraníes. Vine aquí y entregué unos expedientes de unos iraníes en Venezuela que trabajan en bancos y en esas cosas, terroristas. Hablé con Ramón J. Velázquez, hablé con el presidente Pérez, hablé con Rafael Caldera y hablé con los de la Comisión de Defensa antes y después del cuartelazo militar del 92, y les dije el peligro que corría Venezuela si no se tomaban medidas drásticas en el sector militar y en el sector civil. El presidente Caldera, le dije: usted está conspirando, presidente. Me sacó del país y me destituyó. El general Montero Rebetti, ahora en la posición, sabe lo que yo estoy diciendo. El almirante Wisin Clavier, presidente del Frente Militar, sabe lo que yo estoy diciendo. El general Ochoa, traidor, sabe lo que yo estoy diciendo. Porque nunca me quedé callado la boca y siempre lo he dicho. Y por eso es que no me reúno con militares. Porque en 1992 aprendí que yo estaba solo en la institución. Y cuando pedí apoyo no me lo dieron. Esa noche. Dígame, el general comandante del ejército, Rangel Rojas, es un tramposo, conspirador y traidor. Y no nos dieron apoyo. El regimiento también estaba infiltrado. Algunos edecanes eran también conspiradores. Pero esa noche le faltó testículo para actuar. Asesinar al presidente o hacerme preso a mí. Y se lo dije saliendo del palacio, cuando me llegaba al presidente. Y me llevó el presidente porque no creía en algunos de la Casa Militar. Y no creía en los partidos políticos de entonces. Y yo no sabía lo que estaba ocurriendo. Entonces, el problema de la frontera no es que si el general o el capitán o los muchachos, una masacre horrible, algo detestable que requiere una reacción igual y mayor que lo que ellos hicieron. Pero esa reacción, ¿qué comandante en jefe la va a tomar? Yo le pregunto al amigo Guaidó, a los jovenzuelos: ¿tú tienes las bolas para asumir el comando de las fuerzas venezolanas y actuar en el territorio contra esos forajidos? Dime, tu abuelo lo hizo, pero tú no eres capaz de hacerlo. Y así todos esos bandidos que están dirigiendo la política nacional. Únanse y nos llevan nuevamente al patíbulo, a elecciones. ¡Qué cachaza! Necesitamos pedir, señores venezolanos, el apoyo externo, porque el país se muere. El país desaparece. Tanto oposición de gobierno no quieren soltar el mecate, porque ese dinero, billete, y se han enriquecido a costillas del hambre, del sacrificio y de la muerte de venezolanos civiles y militares. Bolívar fusiló a Piar. Era la guerra de independencia. Si no hace eso,
pierde el comando de las tropas y de los líderes militares entonces, que no todos eran militares. Ahí habían 2 o 3 militares de Miranda, él, formado en España, y en las milicias aquí en Maracay, y otros más, pero Sucre. Pero la mayoría no eran militares. Páez era un pata en el suelo. Valiente hombre, pero no tiene ningún tipo de formación. Y al principio era de bobes. Entonces, despierten, señores venezolanos. El país está prácticamente perdido. Pero mañana pasado la historia no va a decir, perdón, que se perdió porque Iván Carratú no lo dijo, o porque el ministro de la Defensa tal no actuó, o porque las tropas no estaban entrenadas, porque las Fuerzas Armadas no sirven. Las Fuerzas Armadas son el 0,24% de la población venezolana. Tienen las armas. Fíjense lo que pasó en la frontera. Para liberar el país hay que pasarlos a juicio por violación de los derechos humanos y traición a la patria. Y no se salva ninguno. Si no actuamos así, esto no camina. Y se lo digo gravemente como debo decirlo. No es porque yo esté en el exilio. Yo no estoy aquí porque me vine. Yo estoy aquí porque unos partidos me chismearon con el gobierno y me persiguieron. Porque yo todavía he estado conspirando para sacarlo del poder. Y creyendo en algunos de ellos, los comentaba. Error. Pero tuve la suerte de que cuando me dejaron estaba aquí. ¿Quién se ocupó del almirante Carratú de comentar algo? Nadie. Pero López, el otro sale del país y se forma la San Paulera. El otro que los guardias le guiñan el ojo en la carretera, y el otro que los guardias le daban vasitos de agua y caramelos y chocolate y melcocha en la frontera. Mentirosos. Y por eso es que estamos así. O nos ponemos los pantalones los ciudadanos, convocamos a los militares retirados y activos con un liderazgo claro. Yo propongo al doctor Miguel Rodríguez para que asuma el liderazgo del país, calificado, honesto y de temple, carácter, que no se le arrugan los pantalones. Vamos a buscarlo, vamos a proponerlo, y a estos pendejos los sacamos del juego, porque llevan 22 años burlándose de nosotros. Y todavía se ríen y disfrutan aquí en Miami, porque tengo amigos que me cuentan cómo gastan, cómo viven, las prepago, los bonches, la discoteca, los carros. ¿Y de dónde sale eso, señores? Del país, de PDVSA, de la CIRGO, de la ayuda humanitaria y de quienes se encargaron de manejar la ayuda humanitaria, Guaidó y compañía. Ellos tienen que rendir cuentas y tenemos que hacer que rindan cuentas hasta el mínimo centavo. Si no, señores, dejemos de pensar en Venezuela. Perdimos el país si seguimos con la misma guachafa. Dios y patria.